Muchísimas gracias y para mí es un placer dirigirme aquí a la audiencia, sobre todo en esta ciudad donde yo particularmente me hice, porque hice aquí la carrera de farmacia y biológicas y la tesis doctoral, y yo tengo un sentimiento y gran afinidad hacia esta ciudad que tanto cariño pues rebosa por todo lo alto. Y decirles que para mí es una satisfacción el poderme dirigirme a todos ustedes, fundamentalmente en un tema tan apasionante como son los virus. Acaba de decir Joshua Lederberg que precisamente los virus son los microorganismos más abundantes que existen en la naturaleza. Estamos hablando de 10 elevado a 31, añadan ceros, y más abundantes que las bacterias, es decir, están con nosotros. Y en función de lo que Raúl Rabadán acaba de decir, pues los virus están evolucionando continuamente y es precisamente ese aprendizaje en el cual tenemos que saber actuar y poder controlarlos, lo que nos exige precisamente estar siempre haciendo un seguimiento de los mismos y poder predecir lo que nos puede ocurrir más adelante. Las pandemias han estado con nosotros desde los orígenes de la humanidad y seguirán estando. No es simplemente que ahora hablamos de una pandemia con fecha de terminación. En absoluto, estamos viendo que los virus se pueden recombinar, pueden mutar y seguir su ciclo. Pero lo que creo que es importante resaltar de lo que ha habido hasta ahora, actualmente, es que ha habido una cooperación ante una pandemia. Yo creo que esto es un hito en la historia de la humanidad, donde ha habido una necesidad de colaboración entre instituciones públicas y privadas. Es decir, que hasta ahora pues seguimos cada uno por nuestro lado, el público de un lado y lo privado. Y esta es una lección en la cual tenemos que actuar todos los actores, la ciencia, la empresa, el sector, la sociedad, actuar conjuntamente. Y ello ha llevado a una aportación económica importante a aquellos países que tienen mayor responsabilidad porque son económicamente más potentes. Y esto lo estamos viendo en esta pandemia. Y además ha habido un intercambio de información científica. ¿Qué hubiera ocurrido si los chinos no hubieran publicado a principios de enero la secuencia completa del genoma de los 30.000 nucleótidos del SARS-CoV-2? Pues que hubiéramos tardado más tiempo. Eso nos permitió en tiempo récord rápidamente actuar y dirigirnos hacia donde los targets que pensábamos que podían ser importantes desde el punto de vista de vacunación. Y además de esta información se ha conseguido también las revistas online que publican rápidamente la información aportada por distintos laboratorios. Y eso ha sido también un aspecto muy importante que esta pandemia ha permitido que la ciencia pudiera llegar a los distintos estamentos y a los distintos grupos y empresas interesadas. Y aquí se nos presentan también unos retos globales, que es decir, ¿quién llega a producir las vacunas? Las vacunas surgen como una iniciativa del sector público, porque la ciencia es la que va aportando conocimiento. Pero esto se ha traducido que el sector empresarial tuviera la capacidad logística para producir cantidades de vacunas que desde un principio se sabía que tenía que ser la empresa la que produjera, no el sector público. El sector público aporta conocimiento y sobre todo hubo una aportación económica muy importante que se tradujo a que la empresa entrara directamente a la producción de vacunas. Conseguir miles de millones de dosis que nos ha permitido abordar esta pandemia, como puede ocurrir con cualquier otra. Por eso nos ha permitido estar preparados para ello. Y además era tratar de la necesidad de conseguir tasas muy altas de vacunación en la población mundial, cosa que no había ocurrido nada con anterioridad. Únicamente recuerden aquellos que son más mayores el programa de vacunación masiva que se organizó durante la década de los 60 para una enfermedad que realmente también ha sido de las más devastadoras que ha padecido la humanidad, como fue la viruela. Y eso se consiguió mediante un programa de vacunación masivo que permitió el poder controlar y erradicar la única enfermedad humana que hemos conseguido, producida por un virus, erradicar de nuestro planeta. El tema está, ¿seremos capaces de controlar y, a ser posible, erradicar el coronavirus SARS-CoV-2? Pues eso es algo que lo veremos a medida que vamos actuando. Pero ¿cómo hemos podido llegar a desarrollar distintas vacunas? ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo actúan?
qué retos globales tenemos para abordar en un futuro y, sobre todo, la ciencia. La ciencia es el motor de desarrollo del conocimiento, de la salud y del progreso económico de cualquier país. Yo creo que eso la sociedad lo ha percibido como tal y creo que es muy importante que así se mantenga de cara al futuro. Pero vamos a ver, tenemos las enfermedades que nos afectan continuamente. Estamos expuestos a agentes patogénicos como son los virus y estos a su vez son los que están distribuyéndose a lo largo de nuestro planeta. Y hay algunos de ellos que nos inciden con más severidad, más agresividad, como son las fiebres hemorrágicas y toda la fiebre y todos los virus respiratorios. Pensemos que en 1918 tuvimos la mal llamada gripe española, que no estábamos tampoco preparados y causó entre 50 y 100 millones de muertes en un periodo de tiempo muy corto. No teníamos vacunas, hubo que desarrollarlos en un tiempo también, en aquella época, considerando las dificultades que existía para producción masiva, pero eso quiere decir que tenemos que estar preparados para virus que puedan surgir. Y la gripe, precisamente nos ha comentado Raúl Rabadán, la capacidad que tiene logística para intercambiar información genética entre distintos virus y eso posibilita que haya esas recombinaciones continuadas y esa emergencia de virus que aparecen periódicamente, pero que la expectativa está que más adelante puedan ocurrir variantes con mayor capacidad para infectar humanos y ahí tendríamos consecuencias también importantes. Luego tenemos un problema que tenemos que seguir controlando y llevando a cabo estudios epidemiológicos que esta pandemia nos ha permitido en tiempo récord también hacer un seguimiento y ahora estamos viendo cómo las variantes van surgiendo realmente en un tiempo que es increíblemente corto porque nos permite, hemos desarrollado técnicas de secuenciación masiva que afortunadamente nos permite definir dónde van surgiendo variantes o aislados que potencialmente puedan extenderse en la población. Pero tenemos también el problema, o sea, estos virus se transmiten por muchas formas. Todavía no sabemos el origen del SARS-CoV-2, aunque, como nos ha explicado muy bien, esto ha surgido por una evolución viral, bien por mutaciones o por recombinaciones entre virus muy relacionados entre sí. Y esto es un proceso que los virus hacen continuamente en su evolución. Pero tenemos un reservorio zoonótico, la transmisión a través de animales o a través de también vectores que transmiten todo este tipo de virus en la naturaleza y tenemos que estar vigilantes al respecto. Y vemos que, bueno, pues hablamos ahora del SARS, pero aproximadamente las enfermedades infecciosas producen 5 millones de muertes. Si analizamos el SARS, vemos que aproximadamente en 2 años ya ha producido más de 5 millones de muertes simplemente por este tipo de patología. Vemos que el VIH afortunadamente lo estamos reduciendo, pero es una pandemia que está con nosotros, que está evolucionando continuamente, que tenemos muchísimos más virus distintos, muchas más variantes que están produciendo distintamente en el organismo de la persona infectada, pero afortunadamente la ciencia desarrolló fármacos que nos permiten controlar. Pero no tenemos todavía una vacuna, con lo cual es una dificultad añadida por la capacidad evolutiva que tiene el virus. Bueno, tenemos otras, afortunadamente la hepatitis C la podemos controlar gracias a la vacunación, pero todavía no tenemos fármacos que sean hemos desarrollado fármacos específicos y no tenemos vacunas para poder controlarla. Luego hay otras, ébola, dengue, etcétera, que están con nosotros. El virus, el SARS-CoV-2, como ya todos conocemos, pues es un virus que nos ha llegado de repente, sin esperarlo. Sabíamos que a finales de diciembre del 2019 estaban apareciendo casos en China y estábamos todos pendientes de hasta dónde podían impactar ese virus. Predecíamos que pudiera tener consecuencias y ya también la OMS alertó ya, pero en el mes de marzo, un poco ya tarde para poder haber actuado con mayor agilidad. Y eso es lo que estamos aprendiendo, es decir, una enfermedad que se ha extendido por todo el planeta en tiempo récord, como jamás habíamos visto con anterioridad, y eso ha posibilitado que todo el planeta esté infectado con ello.
Con lo cual hemos aprendido también la patología de una enfermedad, también en tiempo récord. Es decir, cómo este virus, recuerden que por ejemplo el VIH aparece en 1981, pero no sabíamos nada. Se identifica el agente causal 2 años después y tardamos años todavía en desarrollar fármacos. Afortunadamente se han desarrollado más de 30, pero no hemos conseguido una vacuna. Y hemos entendido también la patología del VIH y estamos entendiendo todavía la patología, estamos entendiendo, pero tenemos todo el proceso patológico que produce, pues al ser un virus respiratorio y sobre todo que multiplica no solamente en el tejido respiratorio, sino que se va a distintos órganos, incluyendo el cerebro, que eso no lo habíamos visto con anterioridad. Pensábamos que era más focalizado, pero sin embargo afecta a la mayor parte de los órganos y sobre todo al cerebro también. Y esto conlleva a que estamos viendo ahora pacientes que han tenido la enfermedad, que la han superado, pero tienen un proceso que llamamos el long COVID, es decir, un proceso en el cual tiene efectos adversos a lo largo del tiempo en muchas de las personas y estamos aprendiendo a cómo tratar ese tipo de patologías. Es decir, que esto no termina en decir vamos a controlarlo tal cual, que es el deseo, pero que está teniendo efectos prolongados en el tiempo en muchas de las personas. Y sabemos que entendemos perfectamente las distintas fases, una fase inicial de infección, pero luego tienen las distintas fases, el estado 2, el estado 3, en el cual como el virus, que ya no está replicando en sí mismo, sino que está produciendo un efecto sobre el organismo de una forma en la cual se escapa no solamente a la producción de virus, no consiste simplemente en que se produzca una infección masiva destructiva, sino que lo que se producen son alteraciones de señalización en la cual se producen múltiples moléculas que una vez alterada su capacidad o los niveles de producción, que siempre está regulado en el organismo, conlleva a una fase de hiperinflamatoria que es la que te puede producir la muerte. Pero también hemos conseguido el producir y aprender cómo podemos desarrollar instrumentos que nos permiten seguir y controlar una pandemia. Y eso simplemente la Organización Mundial de la Salud tiene 3 aproximaciones: diagnóstico, métodos de diagnóstico, antivirales y vacunas. Hemos desarrollado métodos de diagnóstico también en tiempo récord. En el mes de enero ya había métodos de diagnóstico y esto ha sido acelerado y aquí el Centro Nacional de Biotecnología ha contribuido de forma muy significativa al desarrollo de procedimientos de diagnóstico rápido. Creo que es una excelente aportación del CNV, del CSIC en este sentido y la verdad hay que felicitarlos a los investigadores que han participado. Desarrollo de antivirales, aquí tenemos un problema porque sabemos la replicación, esto es un esquema general, ha habido muchos, en los intentos, un fármaco no se produce de la noche a la mañana, un fármaco tarda aproximadamente 10 años y lo sabemos a lo largo de la industria farmacéutica y los centros de investigación que se tarda mucho tiempo. Hemos recurrido a los fármacos que teníamos frente a otras patologías y los hemos tratado de implementar, pero lo único que hemos conseguido es retrasar o reducir, al menos sobre todo, que no progresara hacia la letalidad. Y eso, bueno, pues es lo que tenemos. Pero de momento no hemos conseguido un solo fármaco que digamos 100% eficaz y que puede controlar la infección. Actúan a nivel temprano y puedes conseguir que la enfermedad no lleve a estadios más avanzados. Bueno, quiere decir que tenemos una asignatura pendiente en el desarrollo de antivirales. Vacunas, fantástico. Yo creo que hemos conseguido en la historia, esto es una molécula de mRNA, el mRNA, todos aquellos científicos que trabajamos con este tipo de moléculas sabemos que son hipersensibles, que es algo, una estructura muy sensible a la acción de ribonucleasas que lo destruyen. Y esto es una de las aportaciones. Sabíamos del mRNA, ya se estaba aplicando en pacientes, pero teníamos dificultad para el delivery, el poder llegar al tejido, al órgano que queríamos o a la célula tumoral que queríamos destruir. Y este tipo de moléculas se ha conseguido también en años, es decir, no quiere decir que esto haya hecho así de repente, sino que se llevaba muchos años de trabajo, luego presentaré a los que lo hicieron, lo de descubrir, y nos ha permitido encapsidar en estructuras que realmente han permitido el delivery, el poder
que estas moléculas pudieran llegar al interior de una célula, porque con una serie de compuestos se consigue una especie de gota de grasa en cuyo interior se inserta el mRNA, y esto es lo que se va a llevar a una célula para que active el sistema inmunológico. Pero hemos conseguido también, en vacunas hay varias aproximaciones que uno puede utilizar, pero hemos conseguido también vectores, como virus respiratorios comunes, que los podemos también utilizar como vehículo transportador. De lo que se trata es cómo yo consigo activar el sistema inmunológico en una forma en la cual este sistema responda. Y lo podemos conseguir también con este tipo de vectores de adenovirus, en los cuales se inserta el material genético correspondiente a una de las proteínas o varias de las proteínas del coronavirus e incorporarlos dentro de un vehículo, y este vehículo, que son vehículos que la naturaleza ha producido, son virus que están circulando, y nos permite un poco alertar al sistema inmune de que tiene una infección y que tiene que responder. Y esos son los adenovirus. Y también hemos conseguido, y este es un trabajo que llevamos en mi laboratorio, en el Centro Nacional de Biotecnología, pues también otro virus el que se utilizó para erradicar la viruela. Es decir, sabíamos que este tipo de estructuras producían una fuerte respuesta inmunológica que nos confería inmunidad de por vida. Entonces es importante considerar que lo que tenemos que conseguir frente a este virus y a todos los demás es una inmunidad duradera. Ese es el objetivo de la vacuna, decir, señores, vamos a ver si podemos alertar al sistema inmune para que se active de tal manera que me confiera esa inmunidad. Y básicamente pues es lo mismo que para adenovirus, un genoma, un material genético en el cual le podemos insertar secuencias del coronavirus y presentarlo en ese contexto. Pues bien, ¿qué ocurre? Pues sabíamos que ya, como Raúl Rabadán presentó, los coronavirus estaban con nosotros. Ya habíamos tenido la experiencia del SARS-CoV-1, del MERS, pero teníamos la experiencia también de los 4 coronavirus que producen el catarro común, es decir, que estábamos ya alertados. Y sabíamos que dentro de la secuencia de 30.000 nucleótidos había una secuencia que era muy importante, que es la que confiere la producción de la proteína S alrededor del virus, la espícula, esa proyección en la parte externa del virus. Y esto es lo que nos focalizamos prácticamente todas. Todas las vacunas actuales van dirigidas a la proteína S. También nosotros estamos con más combinaciones de vacunas, y en el Centro Nacional de Biotecnología está el grupo de Luis San Juanes, que está desarrollando también una vacuna multifuncional con todos los antígenos menos aquellos de virulencia para producir una inmunidad esterilizante, que ese es el objetivo final. Yo creo que ese es algo muy importante. Bueno, ¿por qué? Porque esta estructura, como hemos visto con anterioridad, actúa como llave, es decir, que la proteína S es la que va a reconocer el receptor en la membrana celular que le va a permitir al virus penetrar, y eso lo hemos visto. Y esto básicamente vemos que hay una serie de aminoácidos que le permiten ser reconocidos entre lo que es la proteína S en la parte inferior, en amarillo, y lo que es el receptor. Imagínense una estructura, una membrana alrededor, una célula, pues va un globo en la parte externa, y hay ahí lo que es la cerradura, donde la llave, que es la proteína S del virus, va a reconocer y va a penetrar. Y esas mutaciones que se van produciendo en la interacción es lo que nos va a determinar la capacidad logística del virus para poder penetrar. Mayor número de moléculas de virus que penetren en la célula, mayor agresividad, porque normalmente si tú tienes poca población de virus, eso va a hacer que el sistema inmunológico vaya reaccionando y lo vaya eliminando. Pero si tienes mucha población de virus, le va a ser más difícil al sistema para reaccionar. Y eso es lo que estamos viendo en las variantes. Estamos viendo ahora la variante sudafricana con mayor número de mutaciones que le hacen más. Eso vamos a ver, o sea, todavía no conocemos si va a ser mucho más accesible a la penetración en la célula infectada. Y que cuando administramos la vacuna, ¿qué ocurre? Pues que vamos a producir la proteína del coronavirus, véanlo ahí en verde, en una célula. Una vez que administra la vacuna, pues lo ves y ves que está produciendo. Eso alerta al sistema inmunológico. Básicamente, si uno lo pone en un modelo experimental animal para verlo, porque en un humano no lo haces, ves que en la parte, en proyección en color,
a aquellos que se les ha administrado, bien en la parte inferior, por vía intramuscular, como son las vacunas, se localiza específicamente y está produciendo el antígeno, que es la proteína S, y eso conlleva a que solamente el tiempo en el cual se está produciendo el antígeno que está estimulando, por eso vemos una reacción inmunológica y vemos que al cabo de 12 horas uno siente que la vacuna está actuando porque te duele el brazo, porque te está produciendo, te eleva la fiebre, porque te está produciendo, me acaban de poner la tercera dosis de RNA y me ha producido también pues, escalofríos, y es una reacción inmunológica natural. Lo que quiere decir que la vacuna está actuando y al cabo de un tiempo pues desaparece prácticamente, y eso es el aspecto importante de la vacunación. Y lo que te hace, básicamente, muy resumido, es que una vez que penetra, produce la proteína y activa, esa proteína se procesa y activa las células del sistema inmune que son clave. Tanto la producción, las células B, productoras de anticuerpos, anticuerpos neutralizantes, como las células T, que son las que van a reconocer y destruir la célula infectada. Lo que sí que necesitamos aquí es la memoria, porque la respuesta inmunológica es muy rápida, pero lo que necesitas es que las células que estés activando se mantengan en el tiempo. El sistema inmunológico es muy sabio y lo que hace es regular, porque si tú tienes mucho de muchas células es malo, es tóxico, porque esas células van a seguir actuando. Entonces necesitas el equilibrio, y el equilibrio es importante que se mantenga. Por eso estamos ahora viendo a ver cuánto tiempo duran las vacunas y necesitamos el poderlas activar continuamente, y eso también tiene sus limitaciones, porque podemos producir lo que se llama exhaustion en inglés, que sea una respuesta exhaustiva, con lo cual el sistema inmunológico llega a un momento que se sature. Y básicamente lo que uno mide pues, es en animales o en distintos modelos, ver en qué medida la vacunación va a hacer lo que se pretende. Por un lado, que produzca anticuerpos, y por otro lado, que active los linfocitos T, como he dicho. Y esto lo haces en modelos animales, desde ratón, hámster y humanos, en macacos, y ahí vas a ver una dosis, 2 dosis, el efecto de esto para ver que produces respuestas inmunológicas. Ven en la parte superior, pero vean simplemente que estamos por encima de la línea básica, que quiere decir que distintos protocolos de inmunización producen anticuerpos, es lo que vemos, frente a la proteína S y frente al dominio de unión al receptor. Muy claro. Que producimos anticuerpos también neutralizantes, podemos medirlos por distintas tecnologías que nos permiten ver si en la parte inferior, cuanto más inferior sea, quiere decir que hay más neutralización, con lo cual estamos produciendo anticuerpos que neutralizan. Eso es el objetivo de las vacunas. Y además, en estas barras, ven que estamos produciendo linfocitos T, tanto CD4, que son las células críticas para establecer la respuesta inmunológica en el organismo, y también los CD8, que son las células citotóxicas, que son las que van a reconocer y destruir la célula infectada. Bueno, quiere decir que estamos haciendo un seguimiento que consideramos positivo para las vacunas. Y esto es lo que medimos en voluntarios. Pero a nivel experimental, los científicos tenemos que demostrar que el virus hace lo que debe, que es prevenirnos de la infección. ¿Cómo lo hacemos? Pues afortunadamente tenemos en España un par de centros que tienen nivel P3, y esto nos permite el poder hacer la experimentación. Vean aquí que los colaboradores del laboratorio, Juan García Arriaza y Carmen Zamora, que están ahí con sus escafandras. Pero oiga, es que estos están trabajando con ratones. ¿Qué pasa con los humanos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hemos visto? A la gente trabajando en los hospitales en unas condiciones que aquello, la verdad, era desgarrador, cuando no teníamos ni uniformes, no teníamos nada. Y la verdad que ese esfuerzo y con esas ganas que trabajaba la gente, ha sido fantástico. Yo creo que han merecido, nuestros sanitarios han merecido todo, porque se la han jugado. Y a nosotros nos exigen trabajar en estas condiciones. Yo creo que es importante. Afortunadamente, pues hemos aprendido, y hoy en día nuestros sanitarios trabajan en condiciones de seguridad. Pero eso ha sido un largo aprendizaje. Y al final, ¿qué es lo que vemos? Si inmunizamos animales, pues lo que vamos a ver, por un lado, es decir,
pérdida de peso o mortalidad. Los virus producen una pérdida de peso a los animales porque no comen, tan simple como eso, y si vemos en aquellos vacunados, en las barras de arriba, pues que con 2 dosis pues están totalmente, no han perdido peso, siguen comiendo. Con el color azul es que han recibido una dosis y en este caso pues han perdido peso, pero han recuperado. Al final todos protegidos, que es lo que uno desea con una vacuna. Bueno, y puedes analizar también el virus, ver que está totalmente eliminado en los distintos tejidos, los pulmones están totalmente sanos en la parte izquierda, los que han sido vacunados versus los que no han sido vacunados. Es decir, que conseguimos el efecto deseado. Pero al final, voilà, distintas entidades públicas y privadas, sobre todo el sector farmacéutico, se lanza a producir vacunas y administrarlas en la población. Gran éxito entre el sector público y el privado, porque todo empezó con el sector público, no olvidemos. Y al final tenemos una serie de vacunas que, como jamás ha ocurrido, ya quisiéramos que la vacuna de la gripe, que a mí me vacunaron en el derecho y en el izquierdo la del SARS-CoV-2, al mismo tiempo, bueno, pues el sistema inmune no diferencia, simplemente reacciona. O sea, es igual. Por eso dice, oye, ¿qué pasa si me vacuno de las dos? Pues que vas a producir respuesta frente a las dos. Y vemos que aquí pues tenemos una eficacia muy elevada, lo cual eso nos da más seguridad. Pero a lo largo del tiempo ya nos han aparecido variantes. Esto nosotros propusimos un proyecto inicialmente en el mes de abril-mayo que nos financió la Caixa para estudiar también todo esta plétora de variantes que iban a surgir. Sabíamos, somos virólogos, sabes que los virus están evolucionando continuamente. Y eso nos llevaba a alertarnos qué pasa, cómo podemos abordar esto. Pues vamos a ver primero con las vacunas de primera generación qué hacen. Y si hay que introducir cambios, vamos a producir esos cambios con nuevas vacunas. Y es la situación en la que nos encontramos ahora, de que tenemos estas variantes que están en circulación, unas van dominando a otras, que es lo que ocurre con los virus, y tenemos ahora la variante sudafricana que nos está causando pavor porque ya están bloqueando los viajes entre Sudáfrica y el continente europeo, el continente americano, etcétera. Y lo que vemos es, si analizamos cómo las vacunas actuales, la que hemos hecho también en el CNV, si analizamos los distintos sueros de animales, de distintas clases de animales, y los ponemos en el contexto de ver capacidad neutralizante, vemos que podemos neutralizar perfectamente las delta distintas, pero la variante sudafricana es la más resistente y eso no lo vemos solamente nosotros, sino estamos de acuerdo en la mayor parte de los científicos que trabajamos en vacunas. Es decir, que esto nos estaba alertando y decíamos, bueno, pues la sudafricana no está avanzando, afortunadamente, pero esto es una situación que tenemos que abordar. Nosotros ya hemos desarrollado también otro candidato frente a la variante sudafricana y vamos a ver hasta qué punto también podemos actuar. ¿Quiere eso decir que vamos a tener que desarrollar vacunas por cada candidato? Bueno, lo deseable es que haya unas vacunas que nos puedan ilustrar y actuar conjuntamente frente a todas las distintas variantes, pero no lo sabemos actualmente. Sabemos que las vacunas actuales actúan frente a muchas variantes, pero no sabemos si somos capaces de controlar aquellas más agresivas o hay que hacer una vacuna específica frente a esa agresiva. Es decir, la tecnología existe, el know-how está ahí. Yo creo que eso es muy importante para la sociedad. Decir, señores, estamos aquí, sabemos cómo hacerlo, podemos producir gran cantidad y yo creo que ese es lo que es el éxito de toda en esta pandemia, que hemos sido capaces de producir vacunas frente al SARS-CoV con alta eficiencia. Pero el problema está la respuesta inmunológica y la duración. Sabemos que hasta ahora que los individuos mantienen una respuesta, pero es que les tenemos que entrenar. ¿Eso quiere decir que cada 6 meses vamos a tener que administrar otra dosis? Recuerdo, pues bueno, la ciencia nos va a ilustrar el camino a seguir. Y eso es importante, que sepamos qué es lo que necesitamos y por qué tenemos que dar dosis de recuerdo, o si no estamos saturando el sistema inmunológico en sí mismo, o tenemos que combinar otras vacunas, como aparece aquí. La aparición de variantes representa un problema global de salud y el uso de una combinación de vacunas pues,
Esto es algo que se está explorando y que ya la FDA, por ejemplo, está autorizando también para esa posibilidad. La buena noticia para España es que, desde luego, estamos con una cobertura muy alta. Eso nos quiere decir que España lo estamos haciendo bien, lo cual, francamente, de agradecer a todas las instituciones que participan, a la propia sociedad que es sensible a este tema, y eso nos da también la garantía. Pero el problema está en los que no se vacunan, más bien fuera de España, que es la mayoría, sobre todo los países como África, donde ese es un gran problema. Y hay que agradecer porque la ciencia se hace por las personas, y ese es el aspecto importante del reconocimiento de izquierda a derecha de las personas que le dieron el premio Princesa de Asturias, y que entre ellos pues saldrá el próximo premio Nobel en Fisiología y Medicina. Y los 3 primeros que hicieron todo el desarrollo del mRNA con la encapsidación, los siguientes que hicieron la parte de desarrollo ya a nivel farmacéutico, de producción en cantidad, y ya más a la derecha la parte más académica de la producción de la vacuna de AstraZeneca. Y entonces, pues, a toda la comunidad científica pues hay que agradecer toda su contribución. Y luego, bueno, pues en el CNV agradecer a todos aquellos pues del grupo de laboratorio que están participando muy activamente, a Juan García Reaza, que encima es escalador, o sea que realmente acomete grandes objetivos, y a todo el grupo en sí mismo del laboratorio, y a los demás colaboradores del CNV que nos han ayudado y nos siguen ayudando muchísimo, porque esto es una colaboración entre todos, así como también a las distintas instituciones que nos financian esta investigación. Y nada más, pues agradecerles así su atención y seguimos. Muchas gracias.